El purgatorio reveló un pecado que parece inofensivo. ¿Alguna vez te has parado a pensar que algunas cosas que hacemos a diario pueden parecer normales, pero no lo son tan inocentes? Pequeñas cosas, como una pequeña mentira para no hacer daño a alguien, un comentario desagradable disfrazado de broma o incluso ese pensamiento de celos que rápidamente pasa por tu mente. A veces ni siquiera nos importa, pero estos actos pueden tener consecuencias mayores de las que imaginamos. El purgatorio, en las creencias de muchas personas, es un lugar o estado donde el alma se purifica antes de ir al cielo. Allí salen a la superficie los pequeños defectos que no fueron solucionados en la vida. Es como un espejo que muestra todo lo que hicimos mal, incluso lo que pensábamos que estaba bien. El título El purgatorio reveló el pecado que parece inofensivo habla precisamente de eso, de aquellas acciones que parecen tontas, pero que, en el fondo, no lo son tanto. Entendamos mejor con ejemplos cotidianos. 1. La mentira blanca. Imagina que tu madre hornea un pastel y te pregunta, ¿te gusta? Crees que el pastel está malo, pero dices, está bien, sí. Mientes para no lastimarla y parece un gesto amable. Pero en realidad es mentira. Pequeño, pero sigue siendo una mentira. En el purgatorio, esta mentira se revelaría como algo que no debería haber sucedido, porque aunque sea pequeña, no es cierta. Otro ejemplo, un amigo te pregunta si te gusta su ropa nueva. Piensas que es feo, pero dices, ah, es genial. De nuevo, mentira para no herir sentimientos. ¿Pero no sería mejor decir la verdad con amabilidad? Mira, no es mi estilo, pero si te gusta, genial. De esta manera, no mientes y respetas el gusto de la otra persona. 2. Chismes disfrazados de preocupación. A veces compartimos algo sobre alguien que dice que es solo para desahogarnos o porque estamos preocupados. Por ejemplo, no quiero decir nada malo de María, pero siempre llega tarde al trabajo. No creo que se lo tome en serio. Esto puede parecer una observación inocente, pero en realidad es un chisme. En el purgatorio, esto sería visto como un pecado porque estás difundiendo algo negativo sobre otra persona innecesariamente. Si estuvieras realmente preocupado, podrías hablar directamente con María, mira, noté que llegas tarde. ¿Está todo bien? Esto es ayudar, no chismear. 3. Envidia oculta. ¿Cuántas veces has mirado a alguien y has pensado, ¿por qué ella lo tiene todo y yo no? ¿O cómo lo consiguió tan fácilmente? Estos pensamientos pueden pasar rápidamente, pero son signos de envidia. La envidia es un sentimiento que hiere primero a quien la siente, porque nos hace centrarnos en lo que no tenemos, en lugar de agradecer lo que ya hemos conseguido. Por ejemplo, tu amiga se compra un celular nuevo y piensas, ella ni siquiera trabaja tanto. ¿Cómo puede tener un celular así? En lugar de sentirte enojado o envidioso, podrías preguntarte, ¿qué puedo hacer para lograr mis objetivos? De esta manera, transformas un mal sentimiento en motivación. 4. Excusas para no ayudar. ¿Sabes cuando alguien te pide ayuda y tú inventas una excusa para no hacerlo? Ah, hoy no puedo hacerlo, estoy cansado o no sé hacer eso, pregúntale a alguien más. A veces es verdad, pero otras veces es simplemente pereza o falta de voluntad. Por ejemplo, tu vecino te pide que le ayudes a cargar un mueble y tú le dices que te duele la espalda, pero en realidad no quieres molestar. En el purgatorio, esta falta de voluntad de ayudar se revelaría como un pecado, porque todos tenemos la obligación de ayudar a los demás cuando podamos. 5. Juzgar a los demás. Otro pecado que parece inofensivo es el de juzgar a las personas. Por ejemplo, ves a una persona mal vestida en la calle y piensas, debe ser un vagabundo. O ves a alguien comiendo mucho en un restaurante y piensas, vaya, qué grosero. Estos juicios son rápidos y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que los estamos haciendo. ¿Pero quiénes somos nosotros para juzgar? No conocemos la historia de esa persona. Quizás esté pasando por dificultades económicas o tenga un problema de salud que le haga comer más. En el purgatorio, estas pruebas se mostrarían como algo malo, porque no tenemos derecho a etiquetar a nadie. 6. Residuos. Tirar comida, dejar la luz encendida innecesariamente o desperdiciar agua son actos que parecen pequeños, pero que tienen un impacto enorme. Por ejemplo, haces un plato de comida, no te gusta y lo tiras todo a la basura. Mientras tanto, la gente pasa hambre. O te das una ducha larga solo porque sabe bien,
Pero no crees que el agua sea un recurso finito. En el purgatorio, estos desperdicios se revelarían como pecados, porque muestran una falta de gratitud y respeto por los recursos que tenemos. 7. Falta de paciencia. ¿Cuántas veces has perdido los estribos con alguien por una tontería? Por ejemplo, tu hijo tira un vaso de jugo y tú le gritas. O un compañero de trabajo tarda en entender algo y le respondes irónicamente, vaya, qué lento eres. Estas actitudes pueden parecer normales, pero dañan a las personas. En el purgatorio, estas faltas de paciencia se mostrarían como algo que había que arreglar, porque todos merecen ser tratados con respeto, incluso cuando cometen errores. ¿Por qué son peligrosos estos pecados? Parecen pequeños, pero tienen un efecto acumulativo. Es como una piedra en el zapato, al principio ni siquiera la sientes, pero después de un tiempo duele. Si mientes una vez, puedes mentir otra vez. Si chismeas una vez, puede convertirse en un hábito. Y así, estos pequeños pecados se acumulan y te alejan de lo que es correcto. Además, dañan a las personas que nos rodean. Una mentira puede romper la confianza. Los chismes pueden destruir una amistad. Un juicio puede herir a alguien para siempre. ¿Cómo evitar estos pecados? La buena noticia es que podemos cambiar. Solo presta atención a nuestras actitudes y trata de mejorar. A continuación se ofrecen algunos consejos. Piensa antes de hablar, pregúntate, ¿es cierto lo que voy a decir? ¿Es necesario? ¿Es amable? Sé sincero, pero con cariño, no es necesario mentir para evitar hacer daño a alguien. Di la verdad cortésmente. Ayuda cuando puedas, si alguien te pide ayuda y tienes los medios, no pongas excusas. No juzgues, recuerda que no conoces las historias de otras personas. Agradece lo que tienes, en lugar de envidiar lo que tienen los demás. Ten paciencia, respira hondo antes de perder la calma. Resumen final. El purgatorio, según la creencia, revela los pecados que cometemos sin darnos cuenta. Aquellos que parecen inofensivos, pero que en el fondo no lo son. Pequeñas mentiras, chismes, envidias, juicios, despilfarros y falta de paciencia son ejemplos de actitudes que pueden parecer pequeñas, pero que tienen grandes consecuencias. La clave para evitar estos pecados es prestar atención a nuestras acciones y tratar siempre de hacer el bien. Pequeños cambios en la vida cotidiana pueden marcar una gran diferencia. Después de todo, lo que importa no es solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y el impacto que tiene en la vida de los demás. Así que la próxima vez que pienses en mentir, chismear o juzgar a alguien, recuerda, incluso los pecados que parecen inofensivos pueden revelarse. Y lo mejor es elegir siempre el camino de la verdad, la bondad y el respeto. Y no solo cuentan las acciones, sino también los pensamientos. A veces ni siquiera decimos nada, sino que nos concentramos en la ira, la envidia o incluso en desearle el mal a alguien. Estos sentimientos pueden parecer ocultos, pero también pesan mucho. El purgatorio muestra que incluso lo que guardamos dentro deja marcas. Imaginemos, por ejemplo, una persona que vive quejándose de todo, trabajo, tráfico, comida, demás. Puede pensar que es solo una forma de desahogarse, pero en realidad está difundiendo negatividad. Esto afecta su estado de ánimo y el de quienes la rodean. O alguien que siempre piensa que los demás están equivocados, que juzga las elecciones de los demás sin siquiera intentar entender. Estas actitudes parecen pequeñas, pero crean un ambiente de desconfianza y dolor. Otro ejemplo común es la pereza. No para descansar después de un día agotador, sino para dejar de hacer lo que hay que hacer. Dejar platos sucios en el fregadero, posponer una tarea importante o ignorar a alguien que necesita ayuda. Son cosas que, en su momento, parecen insignificantes, pero se acumulan y nos perjudican a nosotros y a los demás. El purgatorio, entonces, funciona como un espejo. Él no está ahí para asustarnos, sino para mostrarnos lo que muchas veces ignoramos. Es como si alguien dijera, escucha, esto también importa. No solo duele el gran error, sino los pequeños errores de la vida cotidiana. La buena noticia es que al notar estos errores, podemos corregirlos. No tiene por qué ser perfecto, pero se puede mejorar. Si te das cuenta de que tienes la costumbre de chismorrear, puedes controlarte para no transmitir la historia que escuchaste. Si siempre te quejas,
puedes intentar encontrar algo positivo en tu día. Si tiendes a juzgar a los demás, puedes ponerte en su lugar antes de hablar. Lo importante es no desanimarse. Nadie se convierte en santo de la noche a la mañana y todos cometemos errores. Pero cuando nos esforzamos por ser mejores, incluso en las pequeñas cosas, ya estamos en el camino correcto. Al fin y al cabo, el amor, la paciencia y la bondad no solo se componen de grandes gestos, sino también de pequeños actos de la vida cotidiana. Y es en estos detalles donde la vida se transforma. Y es precisamente en estos pequeños actos que muchas veces damos por sentado que el purgatorio nos hace ver. Imagínese una persona que siempre llega tarde. Para ella puede parecer solo un detalle, algo sin mucho peso. Pero ¿cuántas veces este retraso ha hecho que alguien espere, pierda el tiempo o se sienta irrespetado? O piense en aquellos que constantemente critican a los demás a sus espaldas, pensando que, simplemente se están desahogando. En el fondo, estas palabras pueden herir, crear chismes e incluso destruir amistades sin que la persona se dé cuenta. El purgatorio no es un lugar de castigo eterno, sino una oportunidad para ver claramente cómo incluso las cosas que parecen tontas pueden doler. Es como cuando te cortas el dedo con un trozo de papel, no duele tanto como una herida grande, pero es incómodo, sangra y, si no lo cuidas, puede infectarse. Así de pequeños son los pecados, van carcomiendo el alma lentamente, sin que nos demos cuenta. Pero la gracia está precisamente en poder cambiar. Si te das cuenta de que tienes la costumbre de interrumpir a los demás, puedes practicar más la escucha. Si vives comparando tu vida con la de los demás, podrás agradecer lo que ya tienes. Si tiendes a dejar todo para más tarde, puedes empezar a hacer las cosas enseguida, aunque sea algo sencillo. No tiene por qué ser una transformación radical de golpe. Basta con dar un paso a la vez, como ajustar el enfoque de una cámara, poco a poco, las cosas se irán aclarando. Lo bonito es que, cuando corregimos estos detalles, no solo mejora nuestra vida, sino también la de las personas que nos rodean. Una sonrisa genuina, una palabra amable en lugar de crítica, un gesto de paciencia cuando todo parece irritante. Son estas pequeñas cosas las que construyen relaciones más fuertes, familias más unidas y comunidades más solidarias. Y la mejor parte, no tienes que esperar hasta llegar al purgatorio para darte cuenta de esto. Podemos comenzar hoy mirando hacia adentro y preguntándonos, ¿qué puedo hacer de manera diferente, aunque sea algo pequeño? Porque, al final del día, son estas pequeñas decisiones las que definen quiénes somos. Y aquí está el punto del que mucha gente no se da cuenta. El pecado que parece inofensivo no es solo el que cometemos a propósito, sino también el que no cometemos. Es como ese vaso sucio que ves en el fregadero, pero piensas, lo lavo luego. De momento parece una tontería, pero con el tiempo la suciedad se acumula, el olor empeora y, cuando menos te lo esperas, estás viviendo en medio del desorden. Lo mismo ocurre con las pequeñas omisiones. No ayudar a los necesitados cuando puedes, no disculparte cuando cometes errores, no prestar atención a tus seres queridos porque lo haré mañana, todo esto devora lentamente el alma. Imagina una amistad en la que siempre dices no puedo ahora cuando un amigo te pide ayuda. Al principio lo entiende, pero al cabo de un rato deja de preguntar. Y tú, sin darte cuenta, pierdes a alguien importante en tu vida. O ese compañero de trabajo al que ignoras porque no es lo mío. Un día, lo ascienden y te preguntas por qué no fuiste tú. No es que el mundo esté en tu contra, sino que tú mismo plantaste esas semillas. El purgatorio no es un lugar de castigo sin sentido, sino un espejo que muestra cómo nuestras pequeñas decisiones tienen grandes consecuencias. Es como cuando arrojas una piedra a un lago, el impacto es pequeño, pero las olas se extienden y llegan lejos. Una pequeña mentira aquí, un egoísmo allá, una pereza allá, todo esto crea un patrón en tu vida. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero la buena noticia es que se puede cambiar. No tiene que ser perfecto, solo tiene que ser sincero. Si notas que te has impacientado, empieza a contar hasta 3 antes de responder. Si sigues postergando las cosas, intenta hacer al menos una pequeña tarea al día. Si tiendes a hablar negativamente de los demás, intenta felicitar a alguien una vez a la semana. Son cosas sencillas, pero que con el tiempo transforman tu forma de ver el mundo. El purgatorio nos enseña que no hay pecado demasiado pequeños para ignorarlo, pero tampoco hay cambio demasiado grande para comenzar ahora.
No es necesario arreglar todo de una vez. Simplemente elige una cosa, trabaja en ella y deja que ese cambio inspire a otros. Porque, al final, la vida no está hecha de grandes gestos, sino de pequeños momentos en los que decidimos ser mejores, o no, y son estas decisiones las que definirán si, al final, mirarás hacia atrás y estarás orgulloso del camino que tomaste, o te arrepentirás de las oportunidades que dejaste pasar. Y es precisamente en estos pequeños momentos que el purgatorio nos hace ver la verdad. Imagínate una persona que siempre deja todo para después, postergando compromisos, promesas e incluso sueños. En el día a día puede pensar, eso no es tan grave, lo haré más tarde. Pero el purgatorio muestra que este hábito no es inofensivo. Erosiona la confianza de las personas que lo rodean, haciéndoles perder la paciencia e incluso el respeto por él. Además, la persona siempre acaba viviendo con una sensación de pesadez, como si llevara una mochila llena de cosas sin resolver. Al final, lo que parecía un simple posponerlo, se convierte en una vida de oportunidades perdidas y relaciones desgastadas. O pensemos en alguien que vive criticando a los demás, señalando defectos y difundiendo chismes. Para ella, puede parecer simplemente una forma de desahogarse o incluso de sentirse superior. Pero el purgatorio revela que estas palabras tienen poder. Hieren, crean desconfianza y muchas veces, destruyen amistades o familias. Lo que parecía un simple comentario inocente se convierte en un rastro de dolor y resentimiento. Y lo peor es que quien habla mal de los demás normalmente no se da cuenta de que, poco a poco, la gente empieza a alejarse, dejándolos solos con sus propias palabras. El purgatorio no es un lugar de castigo eterno, sino de purificación. Nos muestra que incluso los pecados que consideramos ligeros tienen consecuencias reales. Estos no son solo errores pasajeros, son decisiones que moldean quiénes somos y cómo nos ven los demás. Pero la buena noticia es que así como estos pequeños pecados pueden alejarnos del bien, los pequeños cambios pueden acercarnos a él. Por ejemplo, si tiendes a quejarte de todo, intenta encontrar algo positivo en una situación difícil. Si tiendes a juzgar a las personas por las apariencias, dales la oportunidad de conocerlas mejor antes de sacar conclusiones precipitadas. Si sigues posponiendo tus responsabilidades, comienza con algo simple, como lavar los platos inmediatamente después de comer o responder a un mensaje importante el mismo día. No tiene que ser perfecto, pero sí sincero. El purgatorio nos recuerda que la santidad o simplemente una vida más ligera y feliz, no está en las grandes acciones, sino en las pequeñas decisiones diarias. Es como regar una planta, si un día te olvidas de cuidarla, no morirá enseguida, pero si sigues descuidándola, un día te darás cuenta de que se ha secado. Del mismo modo, nuestros hábitos, por pequeños que sean, definen el tipo de persona en que nos convertimos. Entonces, la próxima vez que pienses, está bien, detente por un segundo y pregunta, ¿no está bien? Porque el purgatorio nos enseña que incluso las cosas que parecen insignificantes pueden dejar huellas profundas, tanto en nosotros como en los demás. Pero también nos muestra que nunca es demasiado tarde para empezar a hacer las paces. Solo lo quiero. Y aquí está el punto más importante, el purgatorio no es un lugar de condenación, sino de curación. No existe para castigarnos, sino para purificarnos, como un fuego que quema las impurezas del metal hasta hacerlo brillar. Imagínese una sartén que lleva mucho tiempo sin lavar. Al principio la suciedad parece pequeña, casi invisible. Pero si dejas que se acumule, un día tendrás que frotar fuerte para eliminarlo por completo. El purgatorio es este lavado, a veces doloroso, pero necesario, para que podamos confesarnos ante Dios. Piensa en una relación. Si lastimas a alguien con palabras duras pero nunca te disculpas, el dolor aumentará gradualmente, incluso si la persona no dice nada. Un día, cuando menos lo esperes, ese pequeño descuido podría convertirse en una gran herida. El purgatorio es como ese momento en el que finalmente miras a otra persona y dices, lo siento, cometí un error. Pero en este caso el otro es Dios, y las heridas son los pecados que no siempre vemos. Pero no tienes que esperar a llegar allí para empezar a cambiar. La vida ya está llena de oportunidades para arreglar lo que hicimos mal. Si le mentiste a alguien, pide perdón. Si dejaste de ayudar a quienes lo necesitaban, intenta hacerlo de otra manera la próxima vez. Si tienes ira o envidia en tu corazón, esfuérzate por dejarla a un lado. Estas son actitudes simples, pero marcan la diferencia.
El purgatorio nos enseña que el pecado no es solo lo que hacemos que es muy malo, sino también lo que no hacemos y que es bueno. Es como ese amigo que siempre desaparece cuando lo necesitas, o el compañero de trabajo que nunca comparte el mérito por las cosas buenas. Parecen cosas pequeñas, pero en el fondo son elecciones que nos carcomen el alma. La buena noticia es que Dios no nos abandona. Él nos da tiempo, paciencia e incluso sufrimiento, que, aceptado con humildad, se convierte en purificación. Es como cuando pasamos por una enfermedad y, tras curarnos, valoramos más nuestra salud. El purgatorio es este proceso de sanación, donde aprendemos a amar de verdad, sin egoísmos, sin mentiras, sin dejar las cosas a medias. Por lo tanto, no tengas miedo de mirar dentro de ti y reconocer lo que necesita cambiar. No tiene que ser perfecto, pero tiene que ser verdad. Y recuerda, Dios no quiere que suframos, sino que crezcamos. El purgatorio es solo el último empujón para ayudarnos a llegar allí.